Mi nombre es Gabriela Sabio y soy la directora médico-asistencial de Fundación CONIL. Esta ponencia es para conversar sobre las bases de nuestra metodología, la evidencia científica que avala lo que hacemos y por qué lo hacemos de esa manera. Lo importante es saber cuál es la situación mundial de nuestros pequeños hoy. Actualmente 149 millones de niños hoy están con desnutrición crónica, o sea, con retardo del crecimiento, que es la afectación de la talla. 39 millones están con sobrepeso, 45 millones se encuentran actualmente desnutridos agudos, o sea que falta peso independiente de su talla, y el 30% de la población mundial hoy no puede acceder a los alimentos. El 40% de nuestros adultos presentan sobrepeso y obesidad, y para el 2025 esperamos que 1 de cada 2 niños presente malnutrición y 40 millones presenten sobrepeso y obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el 45% de las muertes en menores de 5 años, que las causas suelen ser respiratorias o digestivas, en realidad se deben a su estado nutricional en ese momento. 1 de cada 5 personas tiene una desnutrición oculta o la subdesnutrición, que es aquella que es por déficit de micronutrientes. Y el 10% de las muertes hoy de la carga mundial de desnutrición materno-infantil es lo que aporta esta patología. Cuando nosotros hablamos de malnutrición, puede ser una situación aguda, subaguda o crónica, donde puede haber desnutrición o sobrepeso y obesidad, o sea que abarca todas las formas, también la desnutrición oculta, donde se producen una serie de cambios en la composición corporal, o sea, cada célula de nuestro organismo sufre cambios, habiendo sí algunos órganos blancos, por lo cual se manifiesta con reducción de la capacidad funcional, sobre todo muscular, cognitiva e inmune. Entonces, como dije, abarca todas las formas la malnutrición, la desnutrición, en todas, ya sea desnutrición crónica, aguda, con afectación de talla o peso, el déficit de micronutrientes y también el sobrepeso y la obesidad. Cuando uno ve cuáles son las causas que nos llevan a esto, no existe ningún niño malnutrido solo por carencia de alimentos. Esta es una simplificación que no nos ayuda a entender esta patología. La malnutrición es multifactorial, o sea que existen una variedad de factores muy diversos que hacen que el niño llegue a ese estado nutricional. Dentro de esas causas podemos decir causas inmediatas, como puede ser una alimentación insuficiente, atención inadecuada en todas las áreas educativas, de salud, en todo lo que tiene que ver con los cuidados corporales que requiere un pequeño, y todas las enfermedades que hacen que ese niño se hace un círculo de desnutrición-enfermedad que es difícil de romper. Pero también hay causas que son subyacentes, que es cómo acceden a esos alimentos, cómo se hace para comprar alimentos de calidad, donde tiene que ver lo educativo, el saber qué comprar, cuáles son los nutrientes importantes en cada etapa, y todo lo que tiene que ver con el saneamiento ambiental del lugar donde ese niño vive. Y sin duda hay causas básicas, que son las fundamentales, que hay que ir a combatir, que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad y con la falta de educación, sobre todo del adulto responsable, a cargo de la crianza de ese pequeño. Cuando hablamos de los alimentos, hablamos habitualmente de lo que es la inseguridad o la seguridad alimentaria. Y ahí tenemos que tener en cuenta 3 C, que es la calidad, la cantidad y la continuidad de cada uno de esos alimentos. Cuando alguna de esas 3 cosas, la calidad de lo que yo voy a comprar, la cantidad que puedo comer, o deja de ser continua y empiezan a saltarse comidas hasta llegar a la inseguridad grave, que son las 24 horas, de no haber consumido un alimento, es donde aparecen las distintas trayectorias que nosotros vamos conociendo en esto que dijimos de la malnutrición. Cuando se altera esto y lo que hay es menos alimentos, menos consumo, menos continuidad, nos va a llevar a todo lo que tiene que ver con la desnutrición. Sobre todo en las primeras etapas de la vida y en estos 1000 días críticos que son tan importantes, que tienen que ver con el embarazo y los 2 primeros años de la vida. Sin embargo, cuando sí se consumen alimentos, pero estos son de baja calidad nutricional y de una cantidad inadecuada de acuerdo al alimento, nos lleva hacia otro lugar, que es el sobrepeso y la obesidad. En ambas situaciones, cuando no se consumen alimentos o cuando los alimentos que se consumen son inadecuados, en ambas tenemos lo que es la carencia de micronutrientes o esa desnutrición oculta, porque los alimentos no aportan lo que cada uno de los niños necesita
en estas etapas tan importantes que es el crecimiento y el desarrollo. Entonces, este costo más alto de los alimentos, el estrés que significa vivir en esta situación, va produciendo una serie de adaptaciones fisiológicas que nos llevan, como dijimos, a la desnutrición, al sobrepeso y a la obesidad. Esto es intergeneracional. Una mamá que está en estas condiciones, su útero y ese producto, ese embarazo, no va a tener todos los nutrientes necesarios, ya nace con bajo peso. Esto le trae más complicaciones y empieza a aparecer todo lo que tenga que ver con estas patologías. Entonces dijimos que hay 1000 días que son críticos, que es el embarazo y los 2 primeros años de vida, donde ese niño va a requerir una serie de nutrientes y de cuidados específicos que lo van a llevar a poder desarrollar su máximo potencial. ¿Cómo estamos hoy en Argentina? Algo parecido a lo que estamos viendo y se replica en el mundo. A lo más frecuente es la desnutrición crónica, el retardo del crecimiento, sobre todo en talla, que se sigue sosteniendo con valores altos, y aparece el sobrepeso o la obesidad en la primera infancia. O sea que tenemos una doble carga en referencia a esta transición nutricional, que es lo que estamos viendo. Y sin duda esto se asocia a la pobreza. Cuando nosotros vemos a nuestras familias en los relevamientos que realizamos en la comunidad, observamos que nuestros niños son más vulnerables. Por ejemplo, el 73% de estas familias no tienen acceso a las cloacas, o el 41% de los adultos responsables no ha completado el nivel primario. Estas son las causas que decíamos que nos llevan a la situación nutricional. Lo que nosotros hemos podido observar en estos relevamientos es que el 32% de los chicos menores de 5 años presentan malnutrición por déficit, el 40% están bien y un 28% tienen malnutrición por exceso, por lo cual es algo muy importante que debemos combatir. ¿Cuáles son las consecuencias de esta malnutrición? Se van a ver reflejadas tanto en el estado de salud, en el crecimiento a través de lo que van a quedar estos pequeños, no van a poder expresar su potencial en talla, y en el desarrollo intelectual, afectivo y social, con lo cual después van a tener más dificultades en lo educativo y por supuesto menos oportunidades laborales y de crecimiento. Entonces tenemos consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo la morbimortalidad. Como dijimos, estos niños tienen más posibilidades de morir ante patologías infecciosas y esto va aumentando el riesgo según su estado nutricional. Y también tienen más posibilidades de enfermar porque la desnutrición, como dije, ataca cada una de nuestras células y produce cambios, por lo cual la inmunidad está alterada. A mediano plazo va a afectarse la talla, en los menores de 2 años la talla es recuperable, ya después es una secuela permanente, y por supuesto la menor capacidad de aprendizaje y de desarrollo. Y a largo plazo nos va a implicar menor escolaridad, menores posibilidades de trabajo, menos productividad, y eso nos lleva a todos a la imposibilidad de crecer como región o como país. Entonces se debería considerar un bien público. Específicamente con respecto al desarrollo, lo que sucede es que el niño nace completo pero inmaduro, el cerebro nace con unos 350 gramos, pesa al nacer, y al año ya pesa 900 gramos, siendo que el adulto pesa 1,2 kg. Todo ese desarrollo se debe a las conexiones neuronales que se producen. El niño nace, las células ya migraron, las neuronas hasta su lugar definitivo, pero luego del nacimiento se va a producir todo lo que es lo funcional. Eso lleva a un proceso muy caro metabólicamente, entonces se lleva hasta el 50 al 80% del consumo energético de ese niño y requiere de nutrientes específicos. A esta nutrición se suma todo lo que tenga que ver con los cuidados corporales, por eso fomentar la lactancia materna es uno de los factores fundamentales para prevenir estas patologías. Cuando esto no se realiza de una manera adecuada, se producen secuelas que son permanentes y que van a afectar, digamos, la calidad después de lo que ese niño va a poder realizar. Esto muy corto es lo que nosotros ponemos como base de nuestra metodología CONIN, así que bueno, agradecemos profundamente que nos hayan escuchado.